Tengo el placer de presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor José Manuel Ríos Velasco, que nos hablará de la asesoría en la anticoncepción, la clave en la adherencia al método anticonceptivo. El doctor José Manuel Ríos Velasco es médico sexólogo educador, al cual le damos la más cordial bienvenida. Gracias por participar. Lo dejo con su audiencia virtual. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Said. Un gusto poder participar con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, saludos desde México para toda Latinoamérica. Un placer estar con ustedes y esperemos que la parte de la conferencia sea de mucho provecho para ustedes y pues compartir la parte de las experiencias. Como bien se dan cuenta, la parte del siguiente tema pues es la asesoría en anticoncepción, la clave en la adherencia al método anticonceptivo. Como bien lo mencionaron, pues bueno, mi nombre es José Manuel Ríos Velasco, soy médico sexólogo educador y pues bueno, ya tengo un poquito de tiempo en esta temática, entonces pues esperamos que la parte de la información compartida el día de hoy sea de mucho provecho. Entrando en materia, si vamos a hablar de orientación consejería y qué es la clave para la decisión informada, pues tenemos que definirla, ¿sí? ¿Qué es la orientación consejería o la consejería anticonceptiva? Es un proceso de análisis y de comunicación interpersonal mediante el cual se proporcionan elementos que apoyan a las usuarias a tomar decisiones informadas, voluntarias, responsables sobre un comportamiento reproductivo sin riesgos y de una manera saludable. Y para esto se requieren varios rubros en particular. Primero, la persona pues debe de tener un buen criterio clínico, ¿sí? Debe tener interés por brindar una opción anticonceptiva, por ayudarle a esa persona que está buscando la parte de la atención de nuestro servicio o que incluso no tiene idea de que a lo mejor ocupa usar una opción anticonceptiva, más cuando estamos hablando de embarazos de alto riesgo o que pone en riesgo su vida en caso de que quede embarazada. Y en esto, pues bueno, tener esta calidad de la atención y esta sensibilidad al momento de brindar la parte de la atención. Pero dos rubros que son muy importantes: tener conocimiento científico y habilidad o la capacidad técnica para poder otorgar o aplicar un método anticonceptivo. Sin que se nos olvide que debe de haber un trato respetuoso y digno precisamente para la parte de las usuarias. ¿Cuáles serían los objetivos que deben de vincularse en torno a la asesoría anticonceptiva? Pues bueno, primero tenemos que asegurar que sea una decisión voluntaria de la mujer, libre completamente de coerción. Tiene que estar orientada de manera precisa, completa, objetiva, corrigiendo ideas erróneas en torno a la metodología anticonceptiva. Porque sabemos que dentro de la parte de sexualidad y en la parte de salud reproductiva y en específico de métodos anticonceptivos, existen una gran cantidad de mitos, de tabús y de prejuicios que nosotros tenemos como profesionales de la salud y de ir desmitificando y clarificando las ideas precisamente para que se tome una decisión de una manera más clara y más precisa. Tenemos que analizar las razones para aceptar un método anticonceptivo. Tenemos que apoyar para reducir la angustia del temor, porque de repente algún método anticonceptivo o el estar ante la situación de que si se embarazan nuevamente pueden tener un factor de riesgo, pues tenemos que reducir estas situaciones de angustia y estos temores en torno a él. Y por lo tanto, pues tendríamos que mejorar la calidad de la atención al momento de estar brindando la parte de nuestra. ¿Cuáles son las recomendaciones en un protocolo de asesoramiento anticonceptivo? Bueno, tenemos varios rubros en particular. Primero tenemos que demostrar los 3 atributos de un buen consejero, ¿sí? Y esto es tener experiencia, la confianza y la accesibilidad. Tenemos que brindar este tipo de expectativa a la parte de la población, porque a fin de cuentas esa es la expectativa que ellas o ellos tienen de nosotros. Porque si nosotros estamos frente a estas personas, pues para empezar ellos van a creer que nosotros somos las personas de conocimiento, que tenemos la parte de la experiencia y por lo tanto tenemos que brindar esta parte de confianza y la accesibilidad para que opten por la mejor opción anticonceptiva que realmente requieren. Por lo tanto, la imagen del profesional de la salud y sus mensajes, la forma de ver, la forma de atender, la forma de recibir a la persona, son factores fundamentales en el impacto
de la persona que está buscando la parte del servicio. Tenemos que abordar las cuestiones de confidencialidad. No tenemos que ventilar este tipo de información o saber o cuestionar o tener abierto prácticamente el área donde nosotros estamos brindando una orientación consejería, porque no deja de ser una información que es netamente privada y personal, y más cuando estamos hablando de cuestiones relacionadas con la parte de la sexualidad. Dentro de ello, tenemos que establecer estrategias basadas en habilidades para involucrar activamente a la persona, que aprender, recordar los puntos clave, las características, además de dotarlos de la información confiable y accesible, que si requieren incluso una información adicional, ¿dónde pueden consultarlo de manera científica? ¿Sí? Y tenemos que utilizar incluso técnicas dentro del área de psicología, que es repetir la información con sus propias palabras. Esta parte del parafraseo es una forma de generar estas situaciones en la parte de empatía. Así también tenemos que informar o dar la parte de la información de las 4 facetas de los anticonceptivos. ¿Cuáles son estas 4 facetas? Primero, pues la elección del método, ¿sí? Segundo, ¿qué pasa con el uso perfecto? ¿Cuáles son sus características en torno al uso perfecto y por lo tanto la parte de su efectividad? ¿Sí? O el otro tiene que ver con la parte del uso típico. Obviamente sabemos que hay opciones anticonceptivas que realmente no requieren de que la persona esté atenta a estar usando una opción anticonceptiva, pero en otros sí requiere mucha atención, y esto depende de la categoría de cada una de las opciones anticonceptivas. Y también, ¿qué pasaría al momento del abandono de un método o el cambio del mismo? ¿Sí? El no mencionar estos tópicos en específicos puede llevar precisamente a una elección incorrecta o una perspectiva errónea, una idea no clara, no precisa, y por lo tanto puede repercutir en un embarazo no deseado, no planificado, o por ende también al abandono de un método anticonceptivo. Así también tenemos que asegurar la elección del método, que lo ideal sería que fuera el de dar prioridad a los métodos anticonceptivos de mayor efectividad. Dentro de estas categorías tenemos 3. La categoría A, ¿sí?, son los altamente efectivos, que se les conoce como los LARC, ¿sí?, los métodos anticonceptivos de larga duración, como lo menciona la parte de sus siglas en inglés. Está la categoría número B, que son los ARCs, que es donde la efectividad depende prácticamente de la usuaria, ¿sí? Y la categoría C, que los métodos efectivos se requieren de una alta adherencia, donde tiene incluso a veces que coparticipar la parte de la pareja. Entonces, cuando estamos hablando de personas que quieren espaciar un periodo prolongado, la parte de un embarazo, pues hay que optar mejor por métodos anticonceptivos de larga duración, que realmente no requiere la parte de la adherencia precisa o el conocimiento muy preciso por parte de la paciente, que sería la parte de las opciones anticonceptivas anteriores. Ahora también tenemos que considerar que el método debe ajustarse a las necesidades y circunstancias sociales de la usuaria. Sabemos hoy en día que tanto por las cuestiones generacionales, por las actividades que la persona puede desempeñar, ya sea en lo profesional, ya sea en lo político, ya sea en lo económico, o que todavía tiene que estar en la parte de casa, o que es una persona de comunidad lejana, o que es de una población indígena, o que tiene cierto tipo de características muy precisas, tenemos que adecuar esta opción anticonceptiva en este abanico de posibilidades que existen, pues precisamente a sus estilos de vida, ¿sí?, sus percepciones personales, sus creencias incluso religiosas, morales o intelectuales, y también relacionado incluso con las propias normas sociales. Cuando nosotros tipificamos y caracterizamos este tipo de características, vamos a favorecer para que la persona opte por el mejor método anticonceptivo que realmente le interese. Así también tenemos que tener presente los riesgos en caso de que una mujer esté teniendo práctica sexual de riesgo. Y en ese sentido, y más si estamos hablando de población adolescente o de mujeres que tienen sexo servicio o de mujeres que por algún motivo tienen una pareja que tiene más de una pareja sexual, tenemos que optar por 2 métodos anticonceptivos en específico. Que lo ideal sería usar un método anticonceptivo de larga duración, pero también usar un método de barrera, como podría ser el preservativo, ya sea femenino, masculino o externo o interno, depende de cómo lo puedan conocer cada una de ustedes en este sentido. Así también tenemos que ver dentro de la parte empática, cuando nosotros estamos estableciendo esta parte de la orientación consejería, tenemos que primero buscar
primero entender y luego ser entendidos. A veces como profesionales de la salud llegamos y luego creemos que ya tenemos incluso la receta prehecha, ya tenemos preestablecido todo y damos prácticamente algo prehecho a alguna persona en particular. Lo primero que tenemos que hacer es buscar primero entender a esa persona y luego ser entendidos, ¿sí? Este hábito es un hábito de comunicación, es un hábito para poner las principales habilidades de la vida, es una clave para formar incluso relaciones ganar-ganar, donde la persona se ve beneficiada, pero también a lo mejor la parte de la institución y por ende todo el contexto social. Es la esencia en específico del profesionalismo. Ustedes pueden profundizar en la parte de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey, donde incluso ustedes pueden cotejar precisamente los hábitos que pueden mejorar la parte de la excelencia personal y colectiva. Y dentro de ellos, pues bueno, el hábito número 5 tiene que ser buscar primero entender y luego ser entendido. Es ejercer la empatía, es entender el punto de vista de la otra persona, es escuchar de manera profesional, es el oído psicológico, ¿sí? Cuando una persona prácticamente se siente entendida y comprendida, baja las defensas y es mucho más fácil que opte por una opción anticonceptiva. Tenemos que tener presente que las formas inapropiadas de la entrevista o de la consejería es precisamente dar consejos, ¿sí? O es juzgar, o es atacar a la persona, o es negar las cosas que nos está diciendo, o compadecer, ay, pobrecita, es que te está sufriendo y es que no deberías. No, no es el papel del profesional de la salud. También no tenemos que formular preguntas de manera incorrecta. Lo ideal sería hacer preguntas directas, claras, precisas, viendo a la persona a la cara, no estar prácticamente por acá en la parte de la computadora o viendo el teléfono mientras la persona la tenemos enfrente. Eso es completamente incorrecto. Pues bueno, hay 2 técnicas muy precisas que nos pueden ayudar a mejorar la parte de la orientación, consejería a la población que busca la parte del servicio. Hubo en Estados Unidos un estudio que se realizó prácticamente en el 2010, se le conoce como el estudio Choice. Ustedes pueden consultarlo dentro de la parte de internet, está abierto a la parte del público, y es un estudio que se hizo incluso por personas que no eran netamente profesionales dentro de la parte de la salud, pero cuando se tiene una materia estructurada de cómo hacer preguntas muy precisas y objetivas, puede incluso favorecer una adecuada orientación, consejería y que las personas opten por un método anticonceptivo de acuerdo a sus necesidades. El asesoramiento anticonceptivo estructurado que oferta precisamente el estudio Choice se puede proporcionar de manera eficaz en un entorno de investigación personal sin experiencia previa en atención médica o capacitación clínica, ¿sí? La continuación de los métodos anticonceptivos incluso está garantizada con esta opción en particular. Y hay algo que ya tiene tiempo también utilizándose, que se le conoce como el método ACCEDA. El método ACCEDA, hablando como una especie de acrónimo, pues es también precisamente, está correlacionado precisamente con la parte del sistema Choice en torno a la parte de la atención, ¿sí? Sus siglas empleadas para recordar los elementos que ayudan a impartir una adecuada consejería es atender, conversar, comunicar, que pareciera ser que son lo mismo, pero ahorita vamos a especificarlos, elegir, describir e incluso acordar un cierto tema. Y ahorita vamos a mezclar prácticamente la parte del método Choice e incluso el método de ACCEDA, ¿sí? Pero antes, cuando estamos iniciando la parte de la entrevista, pues tenemos que establecer el rapport. ¿Qué es el rapport? Pues es romper el hielo, ¿sí? Es establecer esta parte de comunicación donde se favorezca una comunicación personal de una manera gradual, suave, invitando a la persona que exprese, que manifieste prácticamente el motivo de su visita y sus inquietudes. Dentro del desarrollo de la entrevista, como les decía, está en naranja lo que sería prácticamente lo que es el método ACCEDA y en verde, claro, lo que sería la parte del método Choice, que va prácticamente de la mano. Vean, establecer un ambiente propicio y de confidencialidad, o sea, atender o salude a la usuaria de una manera amigable y respetuosa. Establecer el propósito de la entrevista, ahí es donde viene el conversar. Pregunte a la usuaria o a la persona que usted tiene enfrente sobre su vida, preguntas simples, abiertas,
tomando la iniciativa de utilizar la opción anticonceptiva o no, o utilizando esta parte del parafraseo, repitiendo las palabras que la persona nos está diciendo con las propias palabras, o que incluso sea de una manera de correlación. Incluso la persona que tenemos enfrente también exprese con sus propias palabras lo que nosotros estamos utilizando, porque es común que a veces el profesional de la salud utiliza terminología médica que no es comprensible para la parte de la persona. Pero cuando le pedimos que nos diga con sus propias palabras qué fue lo que entendió y qué fue lo que está captando en específico, a nosotros nos va a quedar mucho más claro si estamos brindando una adecuada orientación conceptual. Tenemos que comunicar. ¿Qué tenemos que comunicar? Pues contar con un material de apoyo que nos ayude precisamente a la usuaria a decidir qué método anticonceptivo y cómo funciona conforme a la parte de sus necesidades. Entonces, en ese sentido, elegir y nos va a ayudar a la persona a analizar sus posibles opciones. Proporciona información clara, ¿sí?, precisa, comprensible, específica, completa, y tenemos que adaptarla y personalizarla. Y hay que tener cuidado también con decir, no, es que hay que bajarla al nivel de la persona. Cuidado con este tipo de expresión, porque incluso puede ser hasta discriminatoria. No, tenemos que adecuarla y adaptarla, depende de la persona que tenemos enfrente. ¿Sí? Para eso nos va a ayudar los muestrarios anticonceptivos. Si ustedes no tienen, pueden hacer una maqueta o favorecerlo dentro de la parte de la institución donde ustedes pertenecen y hacer un catálogo homologado en torno a él. ¿Sí? Y si no, pues bueno, cada uno de ustedes puede elaborar su propia maqueta en torno a los métodos anticonceptivos que existen. Esto va a ayudar de una manera más clara, más gráfica, para que la persona que tenemos enfrente opte por una mejor opción anticonceptiva. Tenemos que describir, explicar sobre el método elegido. A veces tenemos muy poco tiempo para la parte de la atención en la persona y es importante preguntarle si ya tiene presente sobre algún método anticonceptivo en particular, y entonces nosotros podemos hablar de ese método en específico, porque si en una primera entrevista queremos hablar de todas las opciones anticonceptivas, no nos va a dar la vida, no vamos a alcanzar prácticamente a ello, tenemos que focalizar. Y como último punto, tenemos que acordar, o sea, la parte del motivo del regreso con la parte del asesor o con la persona que está brindando la orientación conceptual. Tenemos que asegurar dar el seguimiento a la persona que tenemos enfrente. Lo ideal sería que fuera al menos por los 3 primeros ciclos, porque tenemos que tener presente que los primeros 3 meses prácticamente es cuando puede llegar a haber cambios hormonales si la persona está optando por un método anticonceptivo que tiene hormonas en particular. Tenemos que incluso dar la parte del seguimiento por vía electrónica o por llamada telefónica, pero siempre y cuando bajo el consentimiento. Porque puede ser que tengamos una usuaria enfrente que con su pareja no lo sepa, o que tiene una situación relacionada con la parte de violencia. Nosotros tenemos que dejar sentado en la parte del expediente que acepta una segunda visita o una visita domiciliaria, o en su defecto una llamada telefónica o la parte de un mensaje. ¿Sí? No debemos de pasar por alto esta situación en particular. Ahora, cuando estamos hablando de métodos invasivos principalmente, que podría ser el implante, que podría ser el DIU, que podría ser alguna otra opción anticonceptiva, no debemos de dejar por alto el formato que se le conoce como consentimiento informado. Es la decisión voluntaria del aceptante o del aceptante para que realice un procedimiento anticonceptivo con pleno conocimiento y comprensión de la información pertinente, que va a favorecer la autodeterminación, precisamente el empoderamiento de las mujeres y también de la parte de los hombres en torno a sus decisiones reproductivas. Tiene que ser voluntario, ¿sí?, prácticamente respetando la parte de la autonomía, nunca mediante incentivos, nunca relacionado con la parte de la coerción, sin acciones fraudulentas, sin dádivas o engaños, porque si al momento de descubrirse este tipo de situación vamos a perder credibilidad ante la persona, y hablándose, pues también tiene que ver con una situación médico-legal. Entonces tenemos que evitar este tipo de situaciones. Ahora, tenemos que focalizar dentro de la parte del asesoramiento anticonceptivo que hay diferentes momentos para brindar la atención en torno a él. No es lo mismo dar una consulta antes de quedar embarazada, no es lo mismo dar la consulta ya que la persona está embarazada, no es lo mismo tratar de dar orientación consejería cuando ya está en la parte del hospital. Y aquí hago yo un exhorto muy preciso. Tenemos que dar consulta
a toda mujer en edad fértil, con vida sexual activa, que no está usando un método anticonceptivo y que a lo mejor existe la posibilidad de tener riesgo de embarazo, ella o su producto potencial de enfermar o de morir. Por eso tenemos que dar consulta con enfoque en riesgo reproductivo. ¿Sí? En ese sentido, cuando nosotros focalizamos que la mujer tiene un factor de riesgo en caso de quedar embarazada, tenemos que favorecer precisamente que opte por un método anticonceptivo. Y esto tenemos que extenderlo a la parte de especialistas, porque a veces en la parte de profesional de la salud, en el área de especialistas, parece ser que solamente nos enfrentamos a un problema del corazón, un problema de articular o un problema neurológico y pensamos que este tipo de personas no están teniendo relaciones sexuales y resulta ser que su patología puede agravar en caso de que llegara a quedar embarazada. Pero también tenemos que tener presente que bajo los derechos sexuales y reproductivos, pues una mujer que vive con VIH, pues tiene derecho a embarazarse. Una persona que tiene lupus, una persona que es hipotiroidea, una persona que tiene diabetes, hipertensión o cualquier otra enfermedad, pues tiene derecho precisamente a la parte de un embarazo. Pero debe de llevar precisamente una adecuada orientación consejería al respecto. Entonces tenemos que ver la parte del motivo de la parte de la anticoncepción que ya viene en específico para la parte de la consulta en cuestión. Y cuando llega una persona a la consulta en planificación familiar o anticoncepción, ya en el común denominador ya trae la idea de qué método anticonceptivo quiere usar. Ahora tenemos la otra alternativa, la consulta prenatal. Cuando ya está embarazada, pues bueno, la calidad en la consulta, y si en cada consulta hablamos de un método anticonceptivo que incluso puede usar después de que se va a atender su embarazo, su parto o en su defecto una cesárea, pues bueno, una consulta prenatal de calidad va a favorecer para que salga del hospital con un buen método anticonceptivo. Incluso si ya va con una orientación consejería, incluso hasta con un consentimiento informado, pues sería incluso muchísimo más fácil para ella tomar la parte de la decisión. ¿Sí? Una consulta prenatal de mala calidad se observa precisamente en deserción de opción anticonceptiva o bajas tasas de anticoncepción post-evento obstétrico. Muchas mujeres, desafortunadamente, en el parto es el único momento donde reciben atención médica, ¿sí? Ahí realmente no estamos aplicando una adecuada orientación consejería, más bien se mencionaría como una parte de asesoría, como una parte de comunicación, pero hay que tener cuidado porque incluso podría pensarse que sería violencia obstétrica cuando está en su trabajo de parto, llegar y estar presionando relacionado con la opción de un método anticonceptivo. Tenemos que ser muy cuidadosos al momento de brindar la parte de la atención en este periodo en particular. Entonces, otras consideraciones en torno a la parte del consentimiento y la asesoría anticonceptiva, pues es precisamente la facultad para continuar con el uso del método anticonceptivo en cualquier momento. Efectos secundarios posibles, complicaciones, la inserción o la aplicación y el retiro, ¿sí? Posibles cambios en el patrón de sangrado, si hay amenorrea, no está sangrando o tiene temor a la parte del embarazo en el caso de un método anticonceptivo donde no va a estar menstruando, que va a tener a lo mejor un sangrado por deprivación o que incluso no se va a presentar la parte del sangrado. Incluso la posibilidad de cicatriz al momento del retiro o que incluso, pues bueno, tiene el derecho de descontinuar el método anticonceptivo en cualquier momento. ¿Sí? Tenemos que tener presente todo esto. Y bueno, para ir cerrando y ir para la parte de preguntas, a manera de conclusiones, el 75% de las mujeres en edad fértil que inician su vida sexual activa no desean un embarazo, pero no están usando un método anticonceptivo. ¿Sí? Tenemos ahí un área de oportunidad muy importante. De las intervenciones efectivas para disminuir los embarazos no planeados, una es la parte de la educación y la otra es la consejería anticonceptiva. O sea, tenemos que ir a la parte educativa, tenemos que ir a la parte estructurada de brindar orientación consejería en la materia. Y tener presente que la tasa de retención es el indicador por excelencia para medir el abasto anticonceptivo, saber si tienes abasto en la unidad o si tienes facilidad para ello, y la calidad de la orientación consejería. Tener presente que los atributos de un buen consejero, pues bueno, es la experiencia, la confianza y la accesibilidad. En la población adolescente y en mujeres en prácticas sexuales de riesgo, pues es lo ideal favorecer para una doble protección. Un método anticonceptivo de larga duración y un método de barrera que podría ser el preservativo interno o externo.
La elección del método debe de basarse precisamente de los más eficaces a los menos eficaces y tener presente que los métodos anticonceptivos de larga duración pues son una de las mejores opciones precisamente que puede utilizar la parte de la población a la que nosotros nos debemos. Entonces, bien, entre las mujeres en edad fértil, con vida sexual activa, la facilidad de uso, la alta eficacia de la opción anticonceptiva y la alta aceptabilidad hace que los métodos anticonceptivos de larga duración sean una de las mejores opciones en la parte del mercado. Las mujeres tienen derecho a usar un método anticonceptivo y sin duda usarlo de los de más alta calidad, vamos a disminuir toda la problemática social que estamos teniendo en Latinoamérica. Que ninguna mujer que está teniendo relaciones sexuales y no desea un embarazo se quede sin una opción anticonceptiva. Pues bueno, hasta aquí mi parte de intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ríos. Realmente esta presentación que da usted es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nos dijo el cómo poder hacer una correcta asesoría anticonceptiva. Para nosotros es fundamental y sobre todo para todos los que están en la audiencia, les va a ser de mucha ayuda como una guía en su día a día en la parte clínica. Muy bien, doctor, pues voy a invitar a la audiencia a que en caso de que tengan alguna pregunta o algún comentario, lo puedan compartirlo a través del chat que tienen en su pantalla. Si son tan amables de escribir ahí. Muy bien, doctor. La verdad es que fue una excelente presentación. Ya nos llegó la primera pregunta, doctor, y nos preguntan lo siguiente. ¿Dónde podría consultarse el estudio Choice y el método Acceda? ¿Podría decirles dónde poderlos consultar, doctor? Sí, claro que sí. En el caso del método Acceda, pueden buscar en el manual de proveedores que está precisamente en la página de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes así le ponen método Acceda o método manual de proveedores y de manera indirecta los va a pasar precisamente a la liga. Incluso se encuentra en español. Pueden consultar. Y en el caso del estudio Choice, así como ustedes lo ponen como tal, estudio Choice de orientación, consejería o de anticoncepción, y les va a bajar varias ligas donde ustedes pueden accesar a la parte de esta opción para que ustedes profundicen en la materia. Muchas gracias, doctor. Sí es muy importante sobre todo esta parte del estudio Choice. De una manera estructurada nos da dos opciones para poder hacer consejería o asesoría anticonceptiva con nuestras usuarias. Es correcto. Muy bien, doctor. Pues nos llega otra pregunta. Desde su experiencia, ¿cuál es la mejor forma de implementar la consejería en nuestras áreas de salud? Pues bueno, yo creo, doctor Said, y vaya, para toda la audiencia, podremos manejarlo a través de dos vertientes. Primero, tenemos que tener el conocimiento científico y técnico. No podemos brindar una parte de una asesoría, una intención, si no conocemos, si no sabemos realmente de lo que estamos hablando. Y el otro es, cuando ya tenemos el conocimiento técnico, científico, podemos accesarlo a través precisamente de lo que sería hacer como un sociodrama, donde incluso pueden grabarse o pedirle a sus compañeras o compañeros que se acerquen y vean incluso como a manera de práctica. Cuando ustedes hacen este tipo de situación va a ser mucho más fácil identificar cuáles son las muletillas, la información errónea que se está utilizando, el propio lenguaje corporal que se está utilizando y que va a ayudar mejor a brindar una adecuada orientación positiva. Muchas gracias, doctor. Pues muy bien, al parecer ya no hay otras preguntas en este momento. Agradecemos su participación, doctor Ríos. La verdad es que fue muy buena presentación. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues un placer y que sigan disfrutando de la excelente información de los especialistas y gracias por todo el apoyo. Hasta luego. Saludos desde México. Hemos llegado al final de nuestro primer día de congreso. Agradecemos su participación,
sus preguntas y los invitamos a que mañana se conecten puntualmente y podamos abordar más temas relacionados a la salud sexual y reproductiva. Muchas gracias.